Y continuamos aquí en Alta Política, como todos los martes y en vivo. Muchas gracias al gobierno de la ciudad de Salta por el apoyo al programa. Vamos, señor director, a alargar un tema muy importante. Lo quiero presentar a Julio Moreno. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Y Javier Cornejo, buenas noches, gracias. Buenas noches, la audiencia. Javier, hoy quisiste estar ahí para este bloque nada más, al final, era el bloque picante. Bueno, sí, era el picante. Es la frutilla. El doctor Moreno. Te cuento que mucha audiencia ha preguntado por tu brazo y tu picadura, así que también hay mucha gente. Estás mejor, ¿no? Lo dejamos fuera del programa. Pero bueno, era para romper el hielo. Un tema realmente complejo. Algo dijo recién el contador Julio César Lutay respecto de su opinión con respecto a la deuda. Yo quisiera pedirle al señor director que pongamos en pantalla, si te parece, Javier, presentarlo a Héctor Giuliano, que es uno de nuestros columnistas, que el año pasado nos acompañó muchísimo con muchas notas, donde creo nos va a hablar de la deuda. Un extracto de una de sus conferencias. Un extracto de sus conferencias, por favor. El gobierno Kirchner se retira de la administración dando una última información oficial. Ministerio de Economía, último informe de deuda pública al 30 de septiembre del año pasado. O sea, falta considerar el delicado cuarto trimestre del año. No tenemos las cifras de cierre. Y sería conveniente desde ya que por el principio de transparencia informativa que el gobierno Macri viene declamando, esos datos se den lo antes posible, ¿no? Por razones de transparencia administrativa y aparte para cumplir la promesa electoral. Es muy importante porque no sabemos cuánto debe la Argentina. Yendo a los números, esa información del gobierno Kirchner al 30 de septiembre decía que la Argentina debía 251.000 millones de dólares. Eran 240 de deuda performing, es decir, deuda que el gobierno declaraba en cumplimiento. En cumplimiento significa que se están pagando los intereses nada más, porque el capital se refinancia, como hemos hablado muchas veces, íntegramente, hasta el último centavo de capital que vence se paga con nueva deuda. Y unos 11.500 de los holdout. Esto es controvertible porque el gobierno está reconociendo ahí por capital e intereses menos de 12.000 millones de dólares. Y las cifras reales, si querés después lo vemos mejor con el tema de los holdout, las cifras reales están entre 20 y 30.000 millones de dólares. Así que ahí hay que aclarar mucho las cifras. Con estas cifras, digamos así, aproximativas se retira el kirchnerismo, 251. No tenemos cifras posteriores. Pero ahí hay que aclarar, primero no hay deuda que no está computada por cupones ligados al PBI, que hay entre 10 y 15 mil millones, por este diferencial de holdout que es importantísimo. Se están declarando una mínima cantidad de lo que realmente el país va a pagar en concepto de deudas, capital, punitorios, honorarios que crecen en una forma tremenda. Hasta el mismo gobierno Macri habla del taxi de los honorarios, pero convendría que se estimen, ¿no? Ahí, por una información periodística, trascendió que solamente de honorarios estarían en juego entre 300 y 400 millones de dólares. Pero son los honorarios de nuestros abogados, el estudio Clery. Hoy se acaba de anunciar la contratación de un nuevo estudio de refuerzo y de eventual recambio, pero están los honorarios de la contraparte, los honorarios del mediador Pollack, y los gastos de traslado. No, bueno, las cifras son altísimas, yo en particular no lo sé. Pero sabemos que en los Estados Unidos cualquier abogado, cualquier cosa cobra por minuto. Sí. Además un detalle. Los abogados de la contraparte, Robert Cohen, que es el abogado jefe del fondo Elliott de Paul Singer, no solamente reclamaba que como país perdedor la Argentina le pagara sus honorarios, ¿no? La parte que pierde paga los honorarios de todo, sino pedía los punitorios sobre sus honorarios no cobrados desde que el juez Griesa emite su sentencia. La emitió en el 2012. Quedó ratificada en el 2014, pero
hasta ese nivel. O sea, por eso digo, por transparencia informativa, ya que esos datos existen, sería conveniente que el gobierno Macri, para cambiar la política de la administración Kirchner, declarara las cifras que realmente están en juego, porque fuera de estas que quedaron picando allí en la última información que tiró a último momento la administración Kirchner, falta saber cuánto hay ahora, porque el gobierno, desde que ha empezado su gestión, está colocando montos de deuda cuyo volumen no se puede predecir, ¿no? Es decir, no se puede anticipar, aparte la información existe, así que es nada más que declararla, no hay que hacer ningún cálculo complejo. Ejemplo, el préstamo consorciado de la banca Morgan por un paquete de 5.000 millones de dólares, el que sirvió para reforzar la reserva del Banco Central, y que yo estoy esperando información porque tengo una muy mala impresión de ese préstamo. La Argentina recibió 5.000 millones de dólares y dio garantías en Bonar 2022, 2025 y 2027 por 10.000 millones de valor de mercado. Es decir, la última cifra que dio la administración Kirchner fue al 30 de septiembre. No solamente quedaron esos 2 delicados meses de octubre donde también el gobierno Kirchner estuvo colocando a rolete deuda, que hay que ver qué colocó en ese periodo, sino que desde que asume el gobierno Macri está cumpliendo su principio de acción política, gobernar con deuda. Todas las decisiones que toma el gobierno Macri, directo o indirectamente, deuda. ¿Cómo salir del cepo? 25.000 millones de dólares, dijo el ministro Pratgay, como masa de maniobra para poder salir del cepo, ¿no? De los cuales una parte es la que ya se integró con este préstamo de los 5.000 millones. Todavía falta. ¿Cómo cubrir la deuda de los importadores? Con deuda, emitiendo deuda. ¿Cómo aguantar el giro de los dividendos de empresa? Pide el gobierno Macri al mediador Pollack es que recomiende favorablemente la oferta argentina, cosa que Pollack ya se mostró totalmente dispuesto. Felicitaciones a Macri, a Luis Caputo, al ministro. ¿Para qué? Para que el juez Griesa autorice que la Argentina, como si nos hiciera un favor, pueda volver al mercado internacional de capitales, es decir, pueda volver a endeudarse, porque ¿qué significa? Que vos perdiste un juicio, no tenés ni por las tapas de fondos para poder pagarlo, entonces vas a tener que refinanciarlo con nueva deuda que colocar. Entonces el gobierno está pidiendo, por favor, que le permitan tomar más deuda externa para pagar la deuda nueva. Y perdona, te redondeo para terminar la idea. Pero ¿y con eso qué hacemos? Bueno, con eso destrabamos la cuestión del holdout. Terminamos con el problema, como enfatizó el ministro Pratgay, ¿no? Que era el mismo objetivo de la hoja de ruta Vudú. Arreglar con el Club de París, arreglar con los holdout y entonces cumplir el ansiado objetivo de volver al mercado internacional para tomar deuda externa en gran escala, que es la premisa del actual gobierno. Bueno, qué tema, ¿no? Realmente uno lo escucha a Héctor Giuliano y automáticamente se pone en aviso de que si es tomar deuda para financiar deuda, vamos mal. Si esa deuda es para inversiones, otra cosa, no sé. Quiero que lo discutamos en este ratito que nos queda. Yo en principio creo que, no creo, realmente estoy convencido de que es una continuidad de la situación financiera de nuestro país desde el 24 de marzo de 1976, en la que uno de los motivos del golpe realmente fue la inserción de vuelta de nuestro país en el llamado mercado de capitales, es decir, en la cual las deudas que se tomaron fueron exclusivamente para pagar más deuda. O sea que, negocio financiero para algunos, unos pocos. En estos momentos no hay mucha diferencia entre lo que el gobierno Macri piensa ejecutar financieramente con lo que hizo Martínez de Oz en su momento y lo que hizo Cavallo después. El problema que yo veo es que Argentina no tiene capacidad de pago. En estos momentos, sumando lo que decía el licenciado Giuliano en lo que hace a los 251.000 millones
que heredamos del gobierno kirchnerista como deuda informada, más todas las deudas de las provincias, más todas las deudas de los municipios, más todas las deudas de los organismos nacionales, del Banco Central, del ANSES, del la Banco interna y la Nacional, externa. le sumemos la deuda interna y vamos a una cifra total y absolutamente exorbitante, que Argentina no tiene ninguna posibilidad de pagar. Entonces, la deuda que se toma, no tenemos claro a qué va destinada. Si tendríamos un programa de desarrollo económico del país que se toma tal deuda o tal préstamo para aplicarlo al pago de determinada obra de infraestructura, determinada obra energética o de salud o de lo que sea, tendríamos un panorama más o menos claro hacia el destino de esos fondos. Pero los fondos que se toman son para pagar deuda, para pagar intereses de la deuda existente. Pero supuestamente no es pagar los holdados para que eso es salir del default, es lo que por lo menos a las sociedades se le transmite. No constituye para... Sí. Yo me permito tener un pequeño resumen sobre algunos temas porque obviamente tiene una complejidad que prefiero por ahí en una de esas leerlo. Esto no constituye una solución final al problema del holdado, porque no comprende la totalidad de los mismos, quedando así expuesto nuestro país a nuevos reclamos por parte de los tenedores que quedaron fuera de los tenedores que entraron en el megacanje de Quines de la Baña en el año 2005-2010. Es decir, aquí está una parte. Esto va a dar pie para que todos los que no entren en todo esto, se abra todo un panorama distinto. Más juicios. Por supuesto. Bueno, eso la sociedad no lo sabe. Hoy creo que los que estamos asistiendo a ver lo que pasa en el Congreso, pensábamos que el hecho de pagar hoy los holdados se cerraba el tema. No, acá lo que busca el gobierno Macri es un cheque en blanco para poder seguir endeudando al país en los objetivos financieros que tiene este gobierno. Es simplemente eso, no hay otra cosa. No hay un informe, no contiene cifras que cuantifiquen el informe a lo que significa la deuda que va a estar destinada a los nuevos préstamos. No hay un informe al Congreso específico como debe ser. Acá lo que pasa es que con esto se cierra las posibilidades de investigar la deuda. Es decir, derogando las dos leyes que solicitan los holdados para que el Congreso ratifique esta situación, con ello se cumple el sepultar la posibilidad de que alguna vez se pueda investigar la deuda para determinar si fue legítima, ilegítima, moral y inmoral. Con esto terminamos y se blanquea la deuda del país por los siglos de los siglos. Julio. No, bastante interesante. Yo un poco quiero ampliarla históricamente porque se llegó a este estado. Y un poco, no me voy a retrotraer mucho más que al año 2001, cuando se festejó la entrada del default de Argentina. Argentina festeja que ya no se va a pagar nada a nadie y evidentemente se nos cierran todos los mercados. Desde ese momento, Argentina empieza a pensar en una economía hacia adentro. No hay una economía abierta, no hay préstamos hacia afuera y demás. Empieza todo un proceso hacia adentro y se siguen pagando todos los compromisos de deuda al margen de lo que acabas de decir, de si es una deuda legal o no es legal, pero Argentina paga, pero paga con reservas, no paga con empréstito. Por eso es el bajo nivel de endeudamiento que tenemos con respecto al Producto Bruto. La deuda es muy alta, el Producto Bruto que eventualmente podemos llegar a tener se mantiene de alguna manera interesante, precios internacionales de soja y demás interesantes, o sea, podríamos sobrevivir con ingreso de dinero por exportaciones y más, o sea que no se necesitaba... Con una economía casi cerrada. No se necesitaba desde la parte financiera, la ayuda financiera de préstamos y demás, simplemente nos autocerramos con nuestra economía y en función de eso pudimos seguir funcionando. Hoy la realidad es totalmente distinta, hoy tenemos un exceso de gastos. La unidad de medida es decir, bueno, un 7% del PBI, estamos hablando de números extremadamente altos. Sabemos que el financiamiento de esto se hace con emisión monetaria y la emisión monetaria significa inflación. Entonces, de alguna manera, este gobierno lo que quiere hacer es decir, señores, o hacemos, dejamos de emitir dinero, dejamos de financiarnos con emisión, ¿para qué? Para financiarnos con préstamos, que esa es la discusión que se viene. Entonces, el gobierno dice, bueno, no hay un plan B, que es lo que vos vas a decir, señores, o se arregla o se arregla. No, yo creo que el plan B es el gran ajuste que se tiene que hacer para evitar
el déficit fiscal que tenemos nosotros. Pero el ajuste lo vive la población más empobrecida siempre, el ajuste, ¿no?, lo vamos a seguir pagando, se va a seguir pagando con inflación. Eventualmente lo que se puede lograr es bajar la inflación de alguna manera. Aparentemente en estos 4 años se podría llegar a una inflación de un dígito, eso es lo que espero. Pero bueno, el planteo es decir, bueno, señores, dejemos de endeudarnos internamente o dejemos de emitir dinero que es generador de inflación para empezar a buscar financiamiento de afuera. Lo lógico es pedir un préstamo, que ese préstamo genere fuentes de trabajo, genere riqueza, con esa riqueza aumente el ingreso del Estado y con esos aumentos de ingreso del Estado se vaya cubriendo de a poco el déficit que nosotros ¿Esta es la mirada optimista o no? La que dice. Llamémosle que sí, puede ser la mirada optimista o lo que quiere el gobierno. No, porque yo también quisiera que sea así, como lo dice Julio, digamos, no tengo esa expectativa. Claro, lo que pasa es que en estos momentos el ministro Prat Gay, en su momento en un programa de televisión, extorsiona al pueblo argentino que o deuda o ajuste. El señor presidente ratifica esa extorsión también. O deuda o ajuste, pero eso es una hipocresía, porque el fortísimo ajuste que estamos padeciendo ya en estos momentos es un hecho, ya está entre nosotros. O sea que antes de hablar de deuda, ya estamos con un ajuste tremendo que se está produciendo hay que ver, país. ¿No? Obviamente, vos decís, bueno, el ajuste, pero ¿qué ajuste se ha hecho? O sea, de alguna manera, ¿sirve el ajuste que se ha hecho o no se puede hacer? Porque es un gobierno que se inicia, un gobierno que tiene que hacer de alguna manera bajar sus costos fijos, llamarles así como un lenguaje de empresa, o sea, bajar tus gastos y eventualmente tratar de buscar de alguna manera el financiamiento o aumentar los ingresos, o sea, aumentamos los ingresos, bajar los egresos para que los números cierren. Ahora, el planteo que viene ahora, suponiendo que último minuto, pues nos sacan del aire. El planteo que viene ahora es en qué se va a gastar los empréstitos. ¿En qué vamos a gastar el empréstito? Que esa es la gran discusión que se viene a partir de ahora. ¿Capital productivo o capital financiero? Esa es la gran discusión que nosotros vamos a tener y vamos a empezar y ojalá, Javier, lo podamos discutir de una forma mucho más amplia y con más conocimiento qué es lo que van a hacer con el financiamiento que vamos a tener después de salir, por supuesto, o eventualmente salir del... Para entender el origen de esto, M76, Asalto a la Argentina, de Julio Carlos González, realmente... un libro maravilloso para entender cómo empezó esta historia. Y como siempre, la semana que viene vamos a hacer un especial por el 24, que se nos viene el 24 de marzo. Bueno, muchas gracias Julio, gracias Javier. Nos despedimos saludando a la gente de Orán, Rosario de la Frontera y a todos los que a lo largo y a lo ancho de nuestra Salta nos acompañan desde hace 9 años aquí en Alta Política. Que tengan una muy buena semana.